Arrancamos con esta segunda parte de la jornada y la verdad es que tengo que reconocerme muy agradecida de poder haber asistido a estas jornadas que se han presentado esta mañana de indudable interés, y esta segunda parte yo creo que aún nos va a seguir sorprendiendo. Y bueno, tengo que reconocerme doblemente agradecida, no solamente por poder asistir a esta jornada, sino también por tener la oportunidad, el privilegio de presentar ahora a nuestros siguientes ponentes, ambos los dos muy reconocidos en su trabajo, en su profesión y en su sector. Estamos hablando del profesor Fernando Amores Carredano y don José Bellido Aguilera. En relación con el profesor Amores Carredano, comentarles que él es licenciado en Filosofía y Letras, la sección de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en el año 77. Es doctor también en Historia y profesor titular de Arqueología en la Universidad de Sevilla desde el año 1987. El profesor Amores ha centrado su actividad investigadora en diversos aspectos arqueológicos de la ciudad histórica, como es el planeamiento urbanístico y la historia urbana. Otra vertiente también muy interesante de su investigación es la compone el análisis y la difusión del patrimonio arqueológico desde la perspectiva del paisaje histórico o la musealización. Ha desempeñado también el cargo de arqueólogo provincial de la Delegación de Cultura de Sevilla y la dirección de los conjuntos arqueológicos de Itálica, la necrópolis romana de Carmona, desde el año 84 al año 86. En el planeamiento urbanístico ha colaborado como arqueólogo en la redacción de los planes especiales del barrio de San Bartolomé y Santa Paula en Sevilla, así como del conjunto histórico de Utrera. En la investigación histórica, territorial y paisajística destacan sus estudios en la comarca de los Alcores, de Carmona, sobre el mundo tartésico, y en Itálica, donde actualmente están excavando una domus de la ciudad adrianea. En la ciudad de Sevilla ha dirigido o coordinado excavaciones y restauraciones en grandes yacimientos o monumentos romanos, medievales y modernos como la Buhaira, el Castillo de Triana o de la Inquisición, la Plaza de la Encarnación, la Cartuja de Santa María de las Cuevas, las Reales Atarazanas, la Torre del Oro y, como no, también la emblemática Iglesia del Salvador o también el Convento de San Agustín. Ha colaborado y redactado en varios proyectos museológicos como el Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo Jorge Bonsor de Mairena del Alcor, Museo de Fernando Marmolejo de Santi Ponce, el Antiquarium de Sevilla y la Colección Museográfica Municipal de Sevilla. Ha comisariado también diversas exposiciones, algunas de especial importancia como Andalucía y el Mediterráneo, en sus dos convocatorias, en el año 90, en el año 92, en Sevilla y Almería respectivamente. Itálica, en el Museo Arqueológico de Sevilla, en el año 94. También dos exposiciones centradas en lo que fue aquel evento de Trafalgar, Cádiz y Trafalgar, la ciudad ilustrada, de 1805, y los naufragios de Trafalgar, en el año 2005 ambas. El rescate de la antigüedad clásica en Andalucía, de la Fundación Focus, o también la exposición del Carambolo, 50 años de un tesoro, en el año también 2008. Nuestro otro ponente, don José Bellido Aguilera, es arquitecto técnico en ejecución de obras por la Escuela de Aparejadores de Sevilla desde el año 83, que ha completado con el grado de ingeniero de la edificación en el año 2011 por la Universidad de Camilo José Cela de Madrid. Se especializa además como técnico en peritaciones y valoraciones inmobiliarias en el año 2006. José Bellido Aguilera, que él se reconoce como marchenero de nacimiento y por convicción, me atrevo a decir, y inicia su andadura profesional vinculada primero a infraestructuras importantes en la ciudad de Marchena y posteriormente se va especializando en la disciplina de la restauración. En sus comienzos en la restauración, según él mismo manifiesta, comienza de la mano de la intervención en la Casa Fábrica de Marchena,
donde se le aunaron tanto la preocupación por el buen hacer profesional como el descubrimiento de la propia motivación personal en la recuperación del patrimonio dañado. Una naciente preocupación social hacia estos temas propició, afortunadamente, el crecimiento y la evolución de Bellido hasta convertirse hoy en un referente en las principales intervenciones de restauración en la capital hispalense, así como de otras ciudades españolas. El nombre de Bellido está hoy asociado a los principales monumentos de Sevilla, como el Alcázar, la Maestranza o la Casa de las Sirenas, intervención esta que marcaría, según él mismo explica, otro hito en su especialización. Él mismo destaca su intervención en el Corral de Comedias de Almagro, obra de menor envergadura pero que le proporcionó una gran satisfacción personal, y, por supuesto, su intervención más emblemática, posiblemente, como sería la restauración integral de la Iglesia del Salvador, obra en la que se manifiesta que todos disfrutaron, todos aprendieron y todo afortunadamente salió muy bien, ¿no? Y realmente la lista de todas sus intervenciones es para disfrutarla. Además de la Iglesia Colegial del Salvador, que fue Premio Nacional de Restauración, y restauraciones diversas de los Reales Alcázares y en la Plaza de Toros de la Maestranza, pues encontramos iglesias, hermandades y conventos como San Pancracio, San Leandro, San Alberto, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, Veracruz, Baratillo, diversas restauraciones en Córdoba, Casas Palacio, la Torre de Santiago, en la Catedral de Sevilla, el Museo de las Portadas, excavaciones en el entorno de la Giralda, palacios de restauración de los marqueses de la Algaba, casas, palacios varias, excavaciones arqueológicas varias, en Itálica, los Reales Alcázares, el Parlamento, y restauración también en castillos como el de Bornos, de Alanís, de la Puebla de los Infantes, la Torre de los Perdigones, Caseta de Renfe, en fin, y una multitud de etcéteras. Actualmente sigue vinculado a la restauración patrimonial, aportando su experiencia y conocimiento en la empresa Arcobeltia, de la que es asesor, y como tanto él como el profesor Fernando Amores nos van a hablar ahora de la próxima ponencia sobre la vuelta al Palacio Ducal. Pues nada más, les dejo con ellos. Buenas tardes. En primer lugar, preguntar a Almudena dónde ha cogido el currículum mío, porque es que yo a veces no lo conocía. La verdad es que no sé dónde está. Digo, bueno, por ahí andará, porque con esto de las redes y todo esto, los que me conocéis sabéis que yo soy un hombre de más que de palabras, de acción, ¿no? Entonces, estas cosillas me cuesta mucho trabajo hacerlas. De hecho, las hago muy poco. Pero tengo la suerte de que tengo aquí al lado a un emérito en el tema de la excavación. ¿Está bien dicho? Emérito ya es muy mayor. Es muy mayor. Bueno, tan mayor no es. Bueno, vamos a empezar ya, vamos a ponernos un poquito más serio, porque la verdad es que el bien en el que hemos actuado y hemos tenido la suerte de participar es algo que a mí me tiene un poco alucinado. Primero quiero empezar diciendo que yo no soy la persona que tiene que estar aquí, que tiene que haber otra persona de Arcobeltia que en el momento que se plantearon las jornadas en un día determinado, él no podía estar, y entonces pues yo estoy de reserva y todo, ahora, como ya sabéis. Y bueno, pero nada, no pasa nada, aquí estamos y a intentar transmitiros lo que hemos disfrutado con Fernando en estas obras, ¿no? Hay que empezar siendo honrado, y como miembro de Arcobeltia tenemos que empezar agradeciéndole a la alcaldesa y a su equipo de gobierno la confianza que siempre ha depositado en nosotros para este tipo de obras. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y ahora, eso te lo digo como Arcobeltia. Personalmente, como ciudadano marchenero, pues por fin está viendo un equipo de gobierno en Marchena que se preocupa por el patrimonio. Yo creo que eso os lo estáis ganando. Y os animo a que sigáis así, a que sigáis buscando dinero debajo de donde estéis, con lo difícil que está el tema, pero de verdad hay que reconoceros que eso es así y está claro. Tengo que agradecerle también
la confianza que ha depositado desde el primer momento tanto Antonio Perea, redactor del proyecto, arquitecto redactor, como los arquitectos municipales Francisco y Juan Alberto, que siempre han confiado en nosotros, han tenido muy en cuenta todo lo que le hemos dicho sobre determinados temas, y la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ellos y muy enriquecedor. Siguiendo con los agradecimientos, también, lógicamente, tengo que hablar de Marco, que fue el primer arqueólogo, que fue el redactor del proyecto inicial, que también empezó desde el primer momento a explicarnos ya todos los temas, a meternos en el proyecto, a el gusanillo para que nos fuéramos ilusionando con ese tema, y lógicamente pues el reconocimiento a Fernando, con el que he tenido la suerte de trabajar en bastantes obras, en bastantes excavaciones, ¿no? Entre ellas la de la iglesia del Salvador, que nos llevamos casi 4 años juntos, ¿no? ¿Algo? La luz. No me falta, no me falta. Bueno, vamos a decir, estábamos con Marco y con Fernando Amores. Bueno, el tema este de las excavaciones es algo, y sobre todo cuando uno tiene la suerte de trabajar con señores como Fernando y como Marco, en la que en definitiva lo que hacemos es hurgar en la historia y empezar a conocer nuestros edificios, nuestros monumentos, cómo vivían, cómo se hacían las cosas, cómo trabajaban los albañiles de aquella época, los técnicos, cómo hacían las cosas. Entonces, es muy difícil no engancharse a estos temas. Muy difícil un constructor como yo de pueblo, cuando empiezo y todo el lío, como ha dicho la Almudena, ¿no? Que me enganché con la casa fábrica. Es que tuve la suerte de trabajar con José María Cabeza, que en el tema de aparejador de restauración es el número 1 yo creo que de España. Yo creo que no se puede llegar más alto que ha llegado José María. Pues lógicamente es muy difícil no enamorarse de esta profesión de restauración, ¿no? También he tenido la suerte de trabajar también con algunos de las personas que están aquí presentes, como es Lola Robador, con la que he hecho muchas obras en el Alcázar, con Juan Antonio Fernández Naranjo, con el que también hemos participado. En fin, esto es una cosa que si uno es normal y no es de palo ni es nada de eso, pues está claro que se tiene que enganchar en estos temas. Vale, bueno. No me quiero enrollar. Yo vengo aquí a hablar de las obras, porque el que va a hablar verdaderamente de la excavación va a ser Fernando, que es el que ha tomado la foto, ha hecho todos los temas, está haciendo su informe. Ya veréis que es maravilloso, trabajando, hace las cosas muy claras, es muy didáctico, te explica las cosas muy bien, muy aseado, muy organizado. En fin, que los temas son... Entonces yo voy a hablar de las obras ya, porque si no me voy a enrollar voy a estar hablando más tiempo del que debo, porque el que tiene que hablar es Fernando. Bueno, Fernando, lo primero, antes de empezar, te quiero decir que estoy muy orgulloso de ser tu telonero. Yo, de verdad, presentarte, estar contigo, hablar contigo de esta excavación, de verdad, me siento muy orgulloso. Es la primera vez que hacemos esto juntos. Bueno, yo es la primera vez que hablo de una obra en público, no he hablado nunca. Vale, bueno, se lo quería decir a Fernando, para que él lo sepa. Empezamos con la obra. Antes que nada, si no digo lo que voy a decir ahora, no soy justo. Yo creo que tengo que transmitir una serie de agradecimientos a todas las personas que han participado en esta obra, ¿no? Empezando por los empleados municipales, como el jardinero, Jesús Ávalo, el responsable de los asuntos eléctricos, Antonio, los administrativos, Victoria y José María, por el tema de la rapidez con que han ido solucionando todos los problemas. También Antonio Rey, de Hidralia, por lo rápido que solucionó el problema del agua y pudimos empezar rápidamente. Y, lógicamente, no me puedo olvidar de nuestro equipo. Nuestro equipo, con Antonio León como jefe de obra, Juan Gallego como encargado y responsable principal de la buena y correcta ejecución, y de Sebastián Moreno, nuestro responsable directo del tema de restauración. Todos empleados de Arcobertia con una gran experiencia en este tipo de obras. Entonces, la cosa, si tú ya vas eligiendo a las personas correctas, pues lógicamente
las cosas salen un poquito mejor o tienen más tendencia a que salgan mejor. Entonces, cuando ya tenemos las obras ya adjudicadas y ya empezamos a ver por dónde meterle mano al tema, el primer objetivo que nos marcamos en esta excavación es casi el mismo que en todas, ¿no? Y era que con el dinero que teníamos pudiéramos sacar el máximo rendimiento para poder así profundizar aún más en nuestra historia. Para ello, lógicamente, el objetivo era mover el mayor número de metros cúbicos posible de tierra y escombros, sobre todo de escombros, con el objeto de afianzar o ampliar los conocimientos sobre el bien en el que actuamos. Entonces ya tenemos un primer objetivo claro, que es sacarle el máximo rendimiento al dinero. Lo segundo que nos planteamos es seleccionar correctamente todo el equipo de personas que iba a participar en la excavación. Por nuestra parte, nuestros trabajadores, las subcontratas, los suministradores, todas las personas que tienen que moverse rápido, porque a veces en este tipo de obras hay que moverse muy rápido. Otro aspecto muy importante era decidir qué medios auxiliares vamos a utilizar. Las excavadoras, los camiones, en fin, todas las cosas, que parece una tontería, pero quiero hacer hincapié en esto, porque una mala elección de medios auxiliares encarece todos los temas. Otra cosa muy importante era conseguir los mejores accesos, y esto sí fue una cosa complicada. De hecho, tuvimos que hablar con Juan Antonio Fernández Naranjo para proponerle recuperar, entre comillas, el espacio de hueco antiguo que había de una puerta por la que finalmente fueron entrando todos los temas de la obra, ¿no? Fue muy importante haber conseguido por lo menos esto, porque después nos ha llevado a que las obras hayan podido avanzar lo que avanzaron, ¿no? Y la verdad es que también hemos recuperado parte de cómo era esa puerta originalmente, y bueno, pues fue importante también. Todo esto es muy importante, pero como en todas las obras, el elemento más importante es la seguridad. Pero en esta más. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que inicialmente la excavación, y después casi en su totalidad, en su mayor parte se iba a desarrollar al borde de la muralla, de las barbacanas, de los muros, en los que había desniveles muy importantes, con fáciles y posibles caídas. Estábamos trabajando al borde del precipicio, por decirlo de alguna forma. Esta obra tenía otra problemática añadida, que la hacía más complicada todavía, y era la estabilidad de los muros que fueran emergiendo una vez que fueran extrayéndose las tierras. Ten en cuenta que el palacio está enterrado prácticamente, y nosotros la cota que teníamos de trabajo allí era la cota del primer forjado, ¿no? En algunos casos. Entonces, claro, todo está del suelo para abajo. Si tú extraes los escombros y las tierras, pues lógicamente los muros se te pueden desplomar. Entonces, había que hacerlo con mucho cuidado, pero vamos, Fernando lo tenía también ese tema clarísimo y no ha habido afortunadamente ningún problema con eso. En todo momento, estos muros emergentes tienen que permanecer estables. No podemos arriesgarnos que en ningún momento un muro de estos se pueda desplazar. Durante y sobre todo al final de la excavación, para que en el tiempo que pase para la futura actuación no haya ningún peligro de vuelco, ni de desprendimiento, ni de nada. Otro tema muy importante también era el tema de eliminar la vegetación agresiva que había en determinadas partes de los muros. Que se carga, esto se está cargando continuamente la consistencia de los muros, los raja, los parte, los desploma. Entonces, en algunos sitios estaba terrible. Entonces, toda la zona en la que actuamos, pues con muchísimo cuidado, porque también coincidía que estaba también en una parte con más de una caída de 10 metros,
pues también se fue aligerando. Por supuesto, hay zonas que ya venían definidas en el proyecto, en las que Antonio ya había definido que había que apuntalar. Había que apuntalar porque eran elementos de torre, pequeños muros que tenían algunas fisuras de 10 centímetros, fisuras, grietas. Después de todo esto, y ya una vez con el desarrollo propio de la excavación, al final nos encontramos con la suerte de haber movido una cantidad importante de metros cúbicos de tierra y escombro muy superior a la prevista en el proyecto. Claro, lógicamente, esto nos ha ayudado a avanzar más para las futuras excavaciones. Entonces, se nos plantea, después de la realización de esta excavación, se nos plantea determinados problemas importantes que los técnicos responsables deberían de ir pensando cómo solucionarlo. Uno muy importante es por dónde y cómo sacamos los volúmenes de rellenos de tierra y escombros que hay en el palacio. Porque me daba la impresión, o tú me comentaste una vez, Fernando, de que el palacio los escombros no se los llevaban, sino que los dejaban caer y los dejaban en las habitaciones de abajo. Entonces ese escombro está ahí. Si queremos recuperar el suelo de la iglesia o el suelo de... Eso hay que quitar metros y metros y metros de escombro. Y además ese escombro también hay que buscar, antes de sacarlo fuera, lo tenemos que estudiar. Tenemos que ver qué hay en esos escombros. Porque puede haber elementos cerámicos, puede haber, yo qué sé, sabe Dios lo que hay. Aunque estaban bastante expoliados, lo poco que hemos sacado estaba bastante expoliado. Entonces, para mí, este es el reto principal de seguir avanzando en estas excavaciones. Claro, parece ser que lo mejor es sacarlo por la zona de la carretera de los Polletes, donde estaba la iglesia antigua, que ya está a cota cero. Es más fácil que intentar sacarlo por aquí, por la puerta de lo que era el palacio, la puerta principal, porque además no hay anchura, no se pueden meter medio, en fin, es complicado. Entonces ese es un reto importante. Otro reto importante para el futuro, lo que he hablado antes, cuando vayamos quitando esas tierras, los muros se tienen que quedar estabilizados. Y tienen que permitir el que se siga trabajando en ello, el que se siga restaurando lo que haya que restaurar y sobre todo el que permita, entiendo yo, la visita de personas. Yo creo que de cada trocito del palacio que vayamos ganando en el futuro, lo tenemos que compartir. Lo tenemos que compartir con nuestros ciudadanos, con los turistas, con los niños de los colegios, con todo el mundo. Yo aprendí, afortunadamente tuve la suerte de hacer una obra, en la obra de Iglesia de Salvador, con don Juan Garrido, que es de los mejores gestores con el que yo me he encontrado en mi vida, y él se inventó, entre comillas, la frase de el abierto por obras, y yo creo que fue el éxito de la obra aquella, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Vamos a compartir lo que vayamos sacando para que la gente se vaya ilusionando. Y vaya viendo lo que fue ese palacio, porque lo tengo por más adelante, pero lo voy a decir ya, por algún sitio lo tengo. Me ha impresionado la entidad del palacio, cómo era de grande ese palacio, cuántas plantas tenía, cuántos metros cuadrados. Yo no sé palacios de esa entidad, de esa categoría, si la hay por muchos sitios de por aquí cerca, ¿no? De otros pueblos con mucha historia y con mucha... Pero como nosotros en algún momento seamos capaces de sacarle partido a ese palacio, es que es increíble, Entonces, la verdad que tenemos un reto fantástico para disfrutarlo y para ir ganando poquito a poco, en fin. Tendremos que implicarnos toda la sociedad. Esto no es trabajo solamente de los políticos, ni trabajo de los políticos, las asociaciones, que afortunadamente tenemos ya aquí en Marchena, asociaciones que defienden el patrimonio, las mismas empresas privadas, los mismos ciudadanos personalmente. Entonces yo me estoy imaginando un futuro
con un parque arqueológico lleno de personas, recibiendo información sobre lo que están viendo, pudiendo recorrer las dependencias del palacio, la iglesia, los jardines, como hacían antiguamente, pero virtualmente, ¿no? Y la verdad, como he dicho antes, tenemos un largo camino que recorrer. Cuando se empieza con una excavación como esta, se abre un futuro apasionante. Y como consecuencia, cuando tiene la entidad que esta tiene, hay que pensar en el tiempo no como algo negativo, sino como algo positivo. Nos queda muchísimo tiempo, pero vamos a ir poquito a poco, como podamos, pero todo lo que vayamos haciendo, que lo vayan conociendo la gente. Ese para mí es el éxito del tema. Yo sé que es muy difícil los dineros en esta época que estamos viendo, desgraciadamente, con tantos problemas, ¿no? Pero bueno, cuando se le pone interés a las cosas y eso se van consiguiendo. Nosotros también estoy metido en un proyecto ahora con mi amigo Manuel, de a ver si somos capaces de salvar un poquito Santa Olalla, y estamos liados también con ese tema. También sabemos que es un tema de tiempo, pero bueno, el tiempo está para eso, para que se vaya gastando en estas cosas, ¿no? A mí me gustaría ilusionar a algunos de los que estáis aquí en este tema, como yo estoy de ilusionado. Ya Fernando dirá los cambios que ha habido con respecto a lo que en teoría parecía que había por allí, ¿no? Creo que habían salido cosas que no estaban previstas, ha habido ubicaciones diferentes a las que se pensaba, ¿no? Eso lo hará Fernando Amore, que eso lo hace estupendamente, ¿no? Y además es el responsable real y final de este trabajo. Es el que ha organizado todo en función de todo lo que hemos comentado anteriormente. Prácticamente yo ya no quiero decir más nada, porque además vamos a perder tiempo de Fernando. Y yo no quiero que perdamos tiempo de Fernando. Porque yo también quiero escucharlo, porque todo lo que va a decir Fernando tampoco lo he escuchado, ¿no? Pero antes de terminar, quiero volver a incidir en el tema de la magnitud. La magnitud del palacio, la entidad que tuvo este elemento. Este es el reto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Dompi. Que muchas gracias, Pepe, y bueno, por esta primera mesa de Cruz y Raya casi. Que bueno, en principio agradecer igualmente al equipo de gobierno, a todo el equipo técnico del ayuntamiento, la confianza en mi persona, que venía precedida por Marco, ¿no? Que propuso que yo lo sustituyera, y también, bueno, por la invitación a esta jornada, que yo no sabía si iba a venir Marco o no, porque estaba pendiente de destino de sus clases, y digo, bueno, pues si no, lo que lo haga él, ¿no? ¿Por qué? El título, que es un poquito así llamativo, era un poco de justicia con el pueblo, porque le tengo un cariño especial, porque en el año 79, 78, 79, después de haberla acabado la carrera, me incorporé con un equipo de unos cuantos compañeros recién licenciados y otros de mayor rango, tenían algunos años más, entre los que se encontraba Juan Luis Rabé, que está aquí entre nosotros, y hicimos un equipo estupendo. Y durante unos cuantos años pues hicimos el catálogo artístico de unos cuantos partidos judiciales de la provincia de Sevilla. Juan Luis, como era un apasionado de Marchena, pues aquí dimos el callo. Yo recuerdo, no sé cuánto tiempo estuvimos en San Juan, pero quizás un año, los fines de semana, viniendo al catálogo de la iglesia tan riquísima de San Juan.
Y de aquella época recuerdo, pues, al ser tus primeros afanes, más que trabajos remunerados no eran unos afanes. Aprendimos muchísimo, recorrimos la totalidad de Marchena, todos los intríngulis de todos sus conventos interiores, y el palacio pues me supuso una incógnita, ¿no? Porque es un palacio, un recinto raro dentro de los recintos, como dice Pepe, tantos palacios importantes que hay en el mundo señorial en España, pero normalmente queda más de lo que queda en este, ¿eh? Y claro, su historia asociada a la debacle de la Casa de Osuna pues fue fundamental para su desaparición, ¿no? En grandísima parte. Y con el tiempo, ya maduro, como decía, con unos añitos más, pues volver por una casualidad a este lugar, y sin muchas ganas al principio, porque digo, bueno, fue Marco el que me dijo, mira, mi situación ahora mismo ha cambiado, yo tengo un proyecto aprobado sobre esto, que digo, hombre, si tú eso eres el jefe, lo conoces todo y has hecho tantas cosas. Sí, pero no puedo, cuando va a salir esto, va a ser incompatible, tendré que estar en algún pueblo y quisiera que seas tú. Bueno, o alguien que a mí me pueda parecer, pero total, me enrolló aquí y tenía posibilidades de arrastrar el tiempo y digo, pues venga, me meto. Y no me defraudó en absoluto el trabajo ni las compañías, ha sido gozosísimo. Otra vez he podido encontrarme con los molletes y he disfrutado una barbaridad. Por eso, y la segunda parte, lo de excavar con determinación, que parece una cosa chufla, pero ya lo veréis. Simplemente ha sido pues una serie de toma de decisiones muy en la línea que dice que ha dicho Pepe, de sacarle el mayor rendimiento al dinero público y viendo las oportunidades, ya un poco la experiencia que uno tiene, pues tirar para adelante y veremos que se consiguieron cosas muy, muy interesantes, ¿no? En principio, bueno, van a ser fundamentalmente fotografías y al final unos planos que son, sobre todo por ver la magnífica planimetría que ha confeccionado Marco, que tiene todo Marco Gavira, que tiene él pues toda la lógica de trabajo muy, muy organizada y muy controlada sobre todos estos recintos, y él es el que se ha encargado de hacer la planimetría, y también hemos trabajado con intercambio continuo de ideas, de observaciones con Alberto y con Pablo, los arquitectos, porque la arqueología en este caso caso concreto, y prácticamente todos, ¿no?, los que están asociados al recinto palatino, pues es lo que antes se llamaba una arqueología de apoyo a la restauración, o sea que hay un fin siempre de historiar a la edificación, de historiar el lugar, de hacer historia, de aportar datos históricos y fundamentalmente servir, ¿no? Servir a la historia y servir a los proyectos de desarrollo que haya en un lugar. Y eso es importantísimo, que haya un buen equipo y que la empresa que se dedica pues vaya divinamente, en este caso lo ha sido, y que las otras partes que van confluyendo como equipos de arquitectura y todos sus técnicos, pues, y del ayuntamiento por supuesto, pues todo vaya al unísono. Eso al final parece que las cosas son fáciles cuando salen bonitas y bien, y debería ser lo normal, pero muchas veces vemos que casi que no es lo normal. Lo normal es cuando son gente normales y que son buenos, trabajan bien, y al final pues todo va sin ningún problema. No sale, El Salvador también fue un poco así, ¿no?, de que parece que las cosas son fáciles, y son fáciles cuando la gente tiene ganas, ilusión y conocimientos, ¿no? Bien, bueno, como sabéis, el área que se iba a trabajar era dentro del palacio, y sobre todo definir el borde del frente oriental, que estaba muy degradado, y está muy degradado,
y con grandes incógnitas a partir de los estudios de Juan Luis Rabé, que ya había puesto pues una base de conocimiento, de hipótesis, pero después en la realidad siempre quedan pues el constatar eso y resolver, ¿no? Resolver lo posible. Una zona muy delicada por los taludes que hay, al aire, peligrosa, etcétera. Entonces, en esta otra fotografía vertical vemos pues desde arriba lo que serían la zona de la torre asociada a la carretera, este frente con toda su vegetación que hubo que limpiar también, y lo que es el recinto del palacio con el borde escarpado hacia lo que sería la iglesia de Capuchinos, la plaza ducal y el callejón. Una topografía que por mucho que estés acostumbrado a ella, pero que cuesta trabajo y vas poco a poco entrando más y más en ella hasta que al final hemos conseguido captar la lógica constructiva de la totalidad de esa parte, pero que al principio no lo imaginábamos de esa manera. Después, cuando ya se conoce, le ves la lógica y dices tú, pues bastante lógico. Pero bueno, así es un poco la realidad. Una de las claves es que se pensaba, y así está dibujado, que este borde del escarpe era el que seguiría el recinto amurallado. Desde esta muralla, la torre 8 creo que era, pues seguirían aquí los lienzos y hasta conectar con la puerta del Tiro. Y que la iglesia de Capuchinos, que estas son sus partes, aquí sería la nave central, pues que prácticamente tendría la cabecera por aquí, adosándose a lo que sería la mota. Bien, bueno, pues el proyecto pues tenía que ver con la definición de este borde, limpiar aquí también, para que sacar la máxima cantidad de datos para el equipo que estaba redactando esa propuesta de intervención para presentarla al 1,5%, que ojalá se resuelva de manera positiva. Para vosotros que sois de Marchena, prácticamente el 90 y tantos %, las imágenes son lo más bonito, en el sentido de que todos conocéis estos parajes, pero no habréis asistido en su transformación y en el conocimiento. Y es lo más curioso como para explicar. En esta zona, donde tenemos una muralla de la que queda poquísimo, que se ha ido derrumbando, ha habido trabajos aquí de los propietarios de aquí que han ido hacia atrás, han excavado, han dejado esto al aire, en fin, es una situación muy delicada y donde emergía una cantidad de árboles que veis aquí, se retiraron muchos escombros y también estaba uno de sus incógnitas, el famoso túnel sobre el que hay distintas versiones de su funcionalidad. Y aquí vemos a Juan y a Sebastián, que han sido los que han estado trabajando prácticamente todo el tiempo, dedicadísimos y sobre todo con muchísima ilusión, y haciendo escala y viendo, bueno, pues en esto de esta limpieza, vamos a ver alguna más, cómo pudimos ver lo que era la zapata de la torre, escalonada, magnífica, muy bien sobre la roca natural, de manera que la estabilidad del bloque macizo no tiene problema. Otra cosa son las fisuras que tiene arriba, y también aquí delante lo que sería el resto de barbacana que se conserva, de los pocos sitios donde se conserva en este lado, y con lo que se pudieron ver pues unos datos muy interesantes sobre la altura de la liza y las relaciones entre los dos momentos constructivos. Esta foto podemos ver lo que queda, la piel, que prácticamente no es almohade, es emparchaos que se le han ido colocando a la torre, a la muralla desde dentro, desde el palacio, y al final la muralla se ha caído y se han quedado los emparchaos. De manera que esto es un vacío, una mella,
con graves problemas. Aquí se ve la torre, imponente, magnífica, y aquí estaría el perfil de lo que sería la Barbacana perdida. De manera que todo esto es uno de los grandes retos del equipo de arquitectura para ver cómo se pasa de aquí a aquí, qué propuestas hay, y como para resolver una recuperación de todo este entorno, como para poder ser recorrido, etcétera. Bueno, pues ahí pues se han dado todos los datos posibles, como para que ideas, contrastándolos con ellos, ¿no? Vemos otro particular con lo que sería la zarpa, escalonada. Aquí, que no se ve, prácticamente no se ve, pero quería ahorrar imágenes, pero encontramos un tubito, una tubería almohade original que va por la liza y que viene en el sentido de acá y que traería el agua, no sabemos a dónde, pero esto es muy típico del mundo almohade, que llevan el agua por los sitios más inverosímiles, pero están, hay tubitos, atanores pequeños, algunos enanos en las casas, y que llevan el agua a sitios inverosímiles. Y de pronto tienes que desmontar a veces las estructuras para conseguir estas tuberías. Aquí se ve la roca natural. Estas son las condiciones de trabajo, eran tremendas, porque todo era para abajo, para arriba, las tierras, las botas llenas de tierra siempre, porque trabajábamos en un talud. Otro particular, y aprovechamos para limpiar de mucho, con peligro, de toda esta zona, para liberarla y poder acceder también aunque no era un objetivo prioritario del trabajo, pero ya que estábamos, por lo menos intentar limpiar, sacar fotografías, para poder también sacar una planimetría y avanzar en el conocimiento. Bueno, aquí veis una primera limpieza, no conservaba suelo, en este caso, de manera que era complicado poder ver, discernir si era una cloaca de salida de aguas residuales, o era de agua, o era una salida, una poterna, una salida de defensa, a ver qué era, ¿no? Pero bueno, estuvimos limpiando, nos metimos, y aquí tenemos unas fotos muy simpáticas de, en este caso, Sebastián, no, de Juan. ¿Este es Juan, parece, o Sebastián? Juan. Juan, que como marcheneros pues tenían muchísimas ganas de tener ellos su foto dentro de este túnel, ¿no? Veis que son unas bóvedas tabicadas en yeso y muy bien conservadas, y debajo pudimos ver que tenía solería de ladrillo y es una conducción de agua muy importante. Y estas dos fotos tan bonitas, ¿veis? Esta un poco para Halloween también. Viene muy bien. Una hacia adentro, hacia la zona del fondo, la que sube, y otra hacia abajo. Fueron 20 y tantos metros los que medimos hacia adentro, y ya tenemos, al final ya está hundida, y subiendo ya sabemos prácticamente dónde va, dentro del recinto del palacio. Otro de los bordes, siguiendo con el borde, fue el callejón, que estaba inmundo. Después de limpiarlo se hundían las máquinas, después de limpiarlo de vegetación. Aquí están los chumbos, que aquí le llamáis, ¿cómo le llamáis? Chumbo. También le llamáis de otra manera. Chumbera. Y bueno, muy, muy sucio todo, medio caído, con grietas, y entonces se limpió todo esto y quedó magnífico. Y aquí podemos ver también lo que sería pues el frente del palacio hacia lo que es el callejón, y esta masa que aparece diferente con tapial, y también en algunos casos en grandes emparchados de mampostería, que parece que es la barbacana almohade, que era el borde, en este caso, que asoma por aquí, y después se lo fue comiendo el palacio barroco. En estas dos fotos veis con seguridad, quitando tanta cantidad de escombros para llegar a lo que sería una meseta de unos niveles altos, que tenían balcones, que hay alguna fotografía. Todo esto estaba hacia la Plaza Mayor, se ve aquí las grietas, y aquí veis las condiciones iniciales, después cómo se fue limpiando, resolviendo el tema de las aguas residuales, y también lo que aquí salieron datos muy interesantes sobre todo lo que es la conformación de esta zona del palacio
y que también Alberto, pues después también ya limpio, ha podido sacar unas fotografías magníficas y una topografía adecuada. Otro pequeño detalle de aquí fue el hacer una pequeña cata en el borde para ver hasta dónde llegaba la obra de la barbacana y de la fortaleza medieval cristiana, y salió el suelo en un empedrado a unos 15 centímetros de profundidad, que, bueno, pues ya sabemos cómo es, que está aquí debajo entero y que sigue hasta el final. Son elementos de mucho interés y todo esto se ve muy limpio en la actualidad. Y después arriba, en lo que fuera en la zona del palacio y el trabajo del borde, de aquí, pues fue lo que trajo mayores sorpresas, porque había una serie de muros que emergían, prácticamente se le veía los lomos, que ya habían sido investigados en los años 2003 y que se pensaba que eran del palacio. El caso es que, pensando que el palacio podía estar realmente a muy poca profundidad, y sabiendo que arriba lo que eran escombros del siglo XIX, pues empezamos con la máquina a trabajar muy lentamente, a ver si teníamos en una catita poder conseguir el suelo del palacio. El caso es que la máquina iba para abajo, y iba un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero yo iba viendo que aquello era muy extraño, en el sentido de que era un escombro muy limpio, uniforme, blanco, perfecto, de una sola vez. No era un escombro acumulado en el tiempo, sino que había sido un escombro de una sola vez, y que se conservaban los enlucidos laterales, y esta edificación era la misma que asomaba por aquí, que era de la iglesia, y observando las mochetas, las pequeñas molduras de esquina, y al final, que no creo que no sé si esto sea, no se ve aquí, para aumentarlo, pero aquí de pronto vi unos clavos de unas alcayatas gitanas enormes, y reflexionando, ya habéis dicho que yo soy de arte, y en principio pues me muevo con comodidad en este mundo de las edificaciones, y digo, esto es la iglesia, y estos son los clavos de los cuadros más altos de la iglesia. O sea, que se han quedado los clavos, se han llevado los cuadros, y estamos arriba, estamos a 6-7 metros de altura, y todo esto es escombro de la iglesia. Entonces, bueno, una sorpresa, empezar a redimensionar la escala, los distintos, y nos fuimos al otro lado, al borde, de lo que está sobre la carretera, e hicimos otro sondeo y salía exactamente lo mismo con este escombro blanco que veis, uniforme, con ladrillos rotos, pero también salen ladrillos casi completos, de manera que se notaba que era, que todo esto corresponde a la obra del señor fraile, que fue el que compró el palacio para hacer dinero con él, de sus escombros, de sus elementos constructivos, pero que de aquí debió salir toneladas y toneladas y toneladas de material, y que sobre todo al ver lo que ha quedado, se ve que no, que hubo mucho más de lo que cogieron, que realmente cogieron mucho material completo, porque desechaban bastante material en buenas condiciones, O sea, que aquí salió mucha cantidad. Y que con esto después la gente también hacía tapiales, muy característicos de aquí, ¿no? Con chinillos y con... El caso es que pudimos ya avanzar en la hipótesis, ya prácticamente íbamos sobre seguro, de que estábamos en una nueva dimensión de la comprensión de lo que era la mota, la parte alta, y aquí en esta fotografía, que está hecha desde lo alto de la torre, aquí está el sondeo último, ese que hemos visto, y este fue el primer sondeo, de manera que entonces esto es la zona de los pollos, donde está la anchura de la iglesia, de la caja de la iglesia, y esto realmente corresponde a lo que sería lo que correspondería a el crucero de la iglesia. Esto es iglesia, esto también es iglesia hasta aquí, y la iglesia avanza hasta aquí. Y hasta aquí sería. Este muro está más profundo. De manera que todo esto que vemos son escombros, por unos 6 metros de altura, de relleno, desde la base del presbiterio y todo el crucero hasta esta parte alta. ¿Qué había ocurrido? Pues que este señor fraile pues fue tirando todos los escombros para aquí,
Y de esa manera lo que iba llenando también era consiguiendo mayor espacio para después cerrarlo por arriba. Esto todavía queda en esta albardilla que queda, es original, para hacer su huerta, una huerta de explotación de productos hortícolas, ¿no? Claro, es un poco como las atarazanas en Sevilla, donde se han acumulado 5 metros de escombro, un escombro es tierra, realmente, con muy poco escombro, en este caso, para huir del agua del río y poderlo meter los grandes almacenes en la escala de la ciudad, en la rasante de la ciudad, y así hacer los grandes almacenes de Indias. Pero en este caso ha sido para hacer una huerta. Claro, es que el escombro era gratis, o sea, era lo fácil era irlo echando ahí, quitándolo de en medio, y con eso conseguir este mayor espacio. De manera que esto que vemos aquí corresponde a la iglesia. Esto que antes no sé qué pensaba que era palacio es la iglesia. La iglesia se empotra dentro de lo que sería lo que se denomina como la mota. Incluso vamos a ver un particular de aquí, ahora mismo, que es muy curioso. No sé si veis aquí lo que sería un lateral, otro lateral, aquí el arranque de un arco que iría así, un arco, y aquí lo que han hecho es, ¿veis? Este pequeño arco de descarga y estos son escombros. O sea, esto era una ventana que daba al presbiterio, lateral, en una tribuna de la que encontramos aquí el suelo. Y esto iban por fuera hacia el aire. Este señor lo que hizo fue cegando los grandes vanos para que contener los escombros y que los escombros no se salieran fuera. De manera que hizo una caja, fue cerrando las distintas ventanales gigantescos para iluminar la iglesia, y una vez que estaban cerrados, rellenar de manera que, claro, ese peso está ahora mismo sobre los muros, pero como es un escombro muy sólido y con mucho arista, etcétera, no está realmente hace una presión, pero si no se habría caído ya. Hay mucho hueco, es muy curioso, es muy curioso. Esto es una imagen desde los pollos, desde la granja de pollos o matadero, en el estado actual, que es deprimente, y aquí vemos lo que sería, estamos abajo en la cripta, este sería la cripta caída, su perfil, y aquí sería el suelo de la iglesia, de donde emergen lo que serían las grandes pilastras. El caso es que todo esto que vemos ahora, todo esto es el relleno, de abajo arriba, todo este es el relleno, que antes estaba cerrado y que me ha interesado mucho un plano que ha puesto al principio el arquitecto, ¿no? Al principio un plano en blanco y negro, donde viene perfectamente cerrado ese límite con la albardilla famosa que va por arriba, de manera que esto se caería en algún momento, y por eso presenta este talud vivo, pero que antes estuvo cerrado también, y se caería en algún momento concreto. Este es el estado actual de lo que queda de la iglesia, pero en la cripta inferior, con es el estado que presenta, y ahí delante pues sería la persona que ha caído y que bueno, eso se puede restaurar, por supuesto, y resolver. En esta pared que da sobre el callejón, vemos, tened en cuenta que aquí arriba es la albardilla famosa, el borde, que va sorteando perimetralmente la totalidad de esta huerta del fraile, del señor fraile, y estos son la ventana de uno de las estancias que eran también como para ver al compás de los frailes. ¿Qué hizo el señor? Pues lo cerró, porque todo esto después iba de escombro hasta arriba. Aquí que vemos lo que es la huella de una bóveda, de manera que entonces aquí había un forjado, esto era un nivel, y debajo hay otro que se ve que va al callejón. Eso está lleno de escombros, y son unos 4 metros más para abajo, llenos de escombros. Esto es igual, esto lo limpiamos y se ve otra bóveda. Están en muy malas condiciones porque son bóvedas tabicadas en yeso, de manera que con el agua eso se toca y se caen. Realmente es muy difícil consolidarlas. Pero las bóvedas van hasta lo que es, aquí están las últimas huellas, y eso está todo relleno, entero relleno. Todas esas son las estancias que van desde la parte alta, escalonadamente,
hasta lo que sería el callejón. Y esto es el lateral de la iglesia. Visto ya desde la zona interior, se ve mejor desde el aire, pero bueno, aquí os costará trabajo, pero veis que el trabajo de arqueología fue muy superficial, fue limpiando, prácticamente estaba a unos 20 centímetros de profundidad, una cosa así, no estaba más. Y pudimos ver la muralla, la huella de la muralla, aquí no se nota mucho, pero está aquí, y esto por aquí, es la muralla, los muros ya del complejo de la iglesia, y dentro una serie de detalles de mucho interés, ¿no? Entre otros, aquí veis la torre, almohade, que conecta con esta otra. De manera que las torres no están al borde, sino que están más atrás, y entonces hemos podido también ayudar a completar lo que sería la planta de la fortaleza de la Alcazaba Almohade. Esta torre es dura, en tapial, pero está muy tocada desde el siglo XIX, pero también los propios duques hicieron como el trabajo ese que estabais proponiendo, ¿no?, de la torre esta semicircular de aquí al lado de la joyería, que uno ha hecho una bodeguita, el otro ha hecho un poquito para la cocina. Pues aquí igual, aquí hay un pasadizo, los excava fácilmente, y durante siglos pues han ido haciendo pasos para abajo, escaleras, eso se nota ahí perfectamente en lo que es todo ese trabajo. Aquí tenéis un plano de los resultados, un plano estupendo, con los colores según las fases, realizado por Marco, y donde vemos lo que sería el borde tradicional, el borde que siempre se ha entendido, el borde de la mota, con el escarpe, y se pensaba que hasta aquí llegaba la iglesia, y tenemos aquí, veis, la iglesia con su cabecera inmensa, apropiada para una gran iglesia conventual, y que se empotra, se mete, pero ¿a dónde se adosa? A lo que es, claro, por donde iba el recinto antiguo, que iba por aquí. Esta es la Torre 8, después aquí hemos encontrado en gris, se ve los restos que hemos sacado, la nueva torre, y desde aquí, con el arranque, pues sale perfectamente a los restos, conecta con los restos que están aquí cerca de la Puerta del Tiro. De manera que desde aquí hacia acá, aquí sobresale también ese resto de barbacana, estaría la barbacana más baja, parte de ella sí fue seccionada para hacer la iglesia, la cabecera de la iglesia, y por aquí debajo estará más o menos conservada, pero sobre todo ahí se ha apoyado otros niveles escalonados de palacio. De manera que palacio, hay una transición desde la parte alta hasta la parte baja del callejón, muy escenográfica, mirando a lo que sería su plaza mayor, el propio compás de los monjes, en distintos niveles de balconadas, como todavía se ven en algunas de las fotografías antiguas, que digo, ¿y eso cómo podía ser tan alto? Podía ser tan alto porque empezaba muy bajo y aprovechaba ese talud para ir sacando niveles hacia arriba. Después, muy interesante ha sido también, es resolver esta edificación, que es como un cubo, que se ve desde fuera y que tiene pues restos dentro de cartelas, de bóvedas, y eso que era. Claro, con las expectativas anteriores de que aquí no estaba la iglesia, esto tenía todavía mayor dificultad de comprensión, porque podía ser que una escalera que sube de arriba abajo, ¿qué podía ser aquello? Pues ahora ya, con la nueva perspectiva, veis aquí unos alzados maravillosos, donde observamos, esto es la zona del callejón en alzado, este dibujo estupendo que ha hecho Marco, a partir de las fotografías antiguas, pues ha esbozado lo que sería la altura original de la iglesia de Capuchinos y lo que queda hasta ahora. Todo esto es escombro, el suelo está aquí, esto estaba oculto todo, y después en el lado derecho, estos colores son por las distintas épocas, lo naranja son los tapones que hizo Fraile para encapsular
todo aquel recinto y poderlo rellenar de escombros y que no se les salieran, y en este, creo que es la siguiente, donde podemos ver, podemos hablar de, sí, en este caso, donde está este edificio que tiene 3 alturas, el que va hacia la carretera y que están aquí adosadas las techumbres contemporáneas, y que entonces ya con esta escala, y conociendo que en este caso ya está aquí la cabecera, ya tiene sentido todo. El primer espacio, sobre todo, es para iluminar, porque en este lado prácticamente no entra luz, porque está la mota. En este lado tenemos la tribuna ducal, que dicen las fuentes, entonces ha aparecido perfectamente definido el lugar de la tribuna ducal, dominando el presbiterio, y en el otro lado tenemos 3 alturas. Esta altura de arriba, que puede ser también una tribuna, pero sobre todo daba luz al presbiterio. Esta intermedia, que ahora mismo tiene un forjado intermedio, sería la sacristía, que da directamente al presbiterio, y además está enrasada a la misma altura, a la misma cota. Cuesta trabajo pensarlo porque ahí está todo para arriba, para abajo, escaleras, es complicado, pero la planimetría te sirve para eso. Y la de abajo, que es muy curioso, es donde se abre, no sé si habréis entrado por aquí, que hay una habitación y de pronto hay una altura con una escalerita y que sube y que se tapa, y que es un conducto, no se sabe. Pero en este caso, ya una vez metido en planimetría correcta, pues se ve que ese pasadizo va directamente al presbiterio, de manera que sería un pequeño túnel escalonado que bajaría en un lateral de presbiterio hasta un espacio con una cartela, pero que la puerta se queda en alto hasta en unos 2 metros prácticamente, hasta lo que sería su suelo original, que también hemos conseguido en altura. Una cosa muy extraña, porque esto daba directamente a la zona de la huerta de los frailes. Mi hipótesis es que esto sería una entrada, una salida de la iglesia, desde el presbiterio, para lo que sería un espacio de profundis, que sería un espacio donde velar a los monjes muertos, de manera que era un espacio que, como estaba abierto al exterior, pues tendría un sistema de hacer dificultar el acceso a lo que sería la iglesia, simplemente por un mecanismo tradicional que se ve en las torres vigías medievales, que es que la puerta está muy alta, de manera que tú tienes que poner una escala de madera para poder subir y te la pueden tirar fácilmente, dificultar el acceso, y la puerta está en alto, 2 metros en alto. ¿Qué ocurre? Que si hay un muerto, pues tú vas por fuera, pones la escalera, vas al ataúd, lo tienes aquí, y después desde aquí dan la vuelta, entran en el callejón que está justo al lado y pueden entrar en el acceso, que hay un vano, cega ahora mismo, que entra directamente a lo que sería la cripta de la iglesia, ¿no?, para dar entierro. En principio es una hipótesis, puede haber otras, y hay tiempo también para irla evaluando, a ver también qué piensa Juan Luis Rabé al respecto, pero lo interesante es que ya tienen sentido este cuerpo edificatorio con 3 alturas, donde este color verde que vemos es lo conservado original del siglo XVII, se cayó todo en un momento antiguo significa ya quizás después justo de la exclaustración, y lo recuperaron con obra nueva de mampostería vieja, o sea que esto es una cosa del siglo XIX, final del XIX, principio del siglo XX, como para recuperar también la funcionalidad de estos espacios una vez que ya habían vendido a los distintos, después de 1900, cuando hacen la carretera. No sé si tengo alguna más. Bueno, sí, esta última, que es una comparativa de lo que es el proyecto original, suscrito por Marco, que es una serie de sondeos en sitios debajo, al lado de la torre, y muy al borde, veis, como para resolver lo que sería este frente, que tenía muchas incógnitas, pero el proyecto se quedaba aquí. Este aquí es aquí. A ver. Aquí. Sin embargo, nosotros pues hemos hecho todo esto. Esto es lo que hablábamos de la determinación. O sea, esto es una cuestión, ya cuando vimos las perspectivas que tenía
el que realmente estábamos trabajando sobre escombros del siglo XIX, donde trabajar con máquinas a muy poca profundidad, limpiando, no ponía en riesgo con esa velocidad ningún documento arqueológico refinado, de que si hay que hacerlo con más lento, por supuesto, en otros contextos. Sin embargo, aquí lo interesante era a esta escala que simplemente limpiando, pero con otra perspectiva, se podía conseguir muchísima información que yo creo que ha merecido la pena, sacándole partido a los fondos que había, que estaban muy bien, para poder hacer esto, porque movimos mucho más tierra de la que se pensaba, pero ha merecido la pena y sobre todo ha quedado resuelto un capítulo importante en el conocimiento de todo este conjunto. O sea, yo creo que ahora mismo ya esto está, lo que es el convento de capuchinos está bastante resuelto, se sabe qué alturas tiene de escombros, eso se puede cubicar, se puede presupuestar, se pueden establecer claramente lo que son estrategias de actuación y después también del estado de conservación, como para ver qué expectativas puede haber del interior del palacio, que tiene mucha menos profundidad en esta altura, pero aquí ya sí se van escalonando hacia abajo, hacia lo que sería el callejón que está en este lado. Esto era lo de trabajar con determinación. En este caso, cuando hay seguridad y solvencia por lo que va apareciendo, la ampliación del proyecto de manera inmediata, con la Delegación de Cultura, pues no hay ningún problema, porque se ve que realmente va a mejor y no pones en crisis nada. Y una vez resuelta, que se va trabajando sobre seguro y en un yacimiento curioso porque no es normal, no es muy normal encontrarse, todos son escombros prácticamente del siglo XIX y aterramientos. Y bueno, se ha dado el salto ya como para pasar, yo creo que a otro nivel, a otra escala de toma de decisiones que pienso que le habrá interesado mucho tanto al equipo de arquitectura como al propio ayuntamiento. Esto es, bueno, unas fotos finales aquí está Marco haciendo sus vuelos, donde se ve muy bien lo que es la escala, esta es la iglesia, el muro del Evangelio, el muro de la epístola, y esto lo que es el presbiterio relleno entero de escombros. Esta es la tribuna, parte de la tribuna ducal. La otra, la del duque de verdad, estaría aquí. Encima falta este muro. Encima del presbiterio, del altar. Estos serían otro rango de personas. Pero esta es la iglesia rellena y estamos andando prácticamente en la parte más alta. Y aquí es donde están los famosos alcayatas con los cuadros que faltan. Pero los cuadros son los que estarían arriba de la iglesia con alguna escena de los santos agustinos. Y otra fotografía desde el otro lado donde podemos ver muy bien la otra parte, que sería la muralla que se observa aquí, muy arrasada en el sentido de que ya se la ha comido el conjunto de palacio y de capuchinos, se la ha comido, no estaría prácticamente emergente, está embutida. Y lo que es la nueva torre, y todo esto son zonas ya escalonadas hacia abajo, cada vez de mayor altura, sobre la barbacana y sobre el callejón. Y bueno, tras esto creo que ya no hay ninguna cosa más. Hasta aquí hemos llegado. Gracias.